Ya, vamos entrando entonces en el libro que analizamos con nuestros lectores y nos gustaría que tú y Jael nos contaran cómo fue el proceso de edición de este libro. ¿Cómo fue, cómo llegó la idea? Porque, por ejemplo, uno de nuestros lectores preguntaba, bueno, ¿esto fue un libro por encargo o la autora lo llevó a la editorial? Sí, después les voy a hacer algunas preguntas que salieron en la sesión, pero sí me gustaría que empezáramos hablando sobre cómo inició el proceso del Rey de la Semilla y cómo fue desarrollándose hasta llegar al libro que tenemos en la mano hoy en día. Bueno, el libro llegó a la editorial como propuesta de Claudia, o sea, no fue un libro solicitado, pero ya teníamos un libro de ella, La Paca y el Escarabajo. Este libro, El Rey de la Semilla, pues fue una propuesta de Claudia que fuimos trabajando pues desde el comienzo. Es una fábula que viene también de una historia china. Y igual que el de la paca viene de un libro de una historia del Amazonas, la paca y el escarabajo, y esta es una leyenda china. El proceso, digamos, desde el comienzo, supimos pues, que era una fábula, y Claudia nos entregó unos textos que fuimos trabajando poco a poco. Lo pensamos para la colección Buenas noches, porque pues era un libro para niños pequeños, para primera infancia, y por eso estuvo ubicado en Buenas noches. Y bueno, y se hizo todo un trabajo. Si quieren les muestro el comienzo, cómo estaba y cómo fue quedando después. Voy a compartirles aquí pantalla. Estos fueron los primeros bocetos. Y fíjense que cambió bastante tanto en el texto como en la ilustración. El libro realmente comenzaba: cuando yo muera has de descuidar de nuestro reino con valor y ser honesto con tu pueblo, le había dicho su padre. Estos son los comentarios editoriales solicitando cambiar o agregar o complementar algunas cosas. Por ejemplo, aquí, ya siendo rey, el hijo cuidó a diario de su reino e hizo felices a quienes en él vivían. Entonces aquí hay una pregunta editorial: ¿cómo los hizo felices? Algo como que era justo, compasivo o algo. Aquí no aparecía el páramo, por ejemplo. El rey no estaba amenazado, tampoco, o sea, en ese momento no se sabía por qué estaba amenazado y debía encontrar a alguien valiente que lo protegiera cuando él muriera. Después, esto sí se mantiene, y es que reúne a todos los jóvenes del reino y como prueba entonces aquí, por ejemplo, yo le pregunto: ¿como prueba de qué? ¿De valor, de honestidad, de compromiso, de qué? La prueba es de qué. Le entregó a cada uno una semilla y una maceta para cuidar. Luego en la primavera regresarían. El rey miró uno a uno lo que traían. Algunos aunque habían plantas muy hermosas, ninguno le convencía. Comentarios que luego se tuvieron en cuenta y otros que no, porque esto finalmente terminó siendo un diálogo enriquecido entre las dos. Cuando hay un ilustrador diferente al autor, entonces el diálogo es entre tres y a veces entre cuatro también con el diseñador, y el texto se va componiendo así. Fíjense que hay una cosa sorprendente, y es que Eva no está, que es la protagonista de la versión final del cuento. Todos son animales masculinos, y al final, y bueno, y después cambió a Eva, que fue otro. Pero sí, esos son los originales. ¿Y qué los hizo incorporar un personaje femenino? Quería un poquito retomarlo de lo que dice Jael sobre por qué escogimos una fábula y por qué los personajes femeninos y por qué el páramo. Esas tres cosas me parece importante incluirlas. A mí me gustó mucho desde el primer proyecto que hicimos con Jael, que ya mostraba un interés por la forma de la fábula, le encontraba mucha vigencia total, y de hecho ha encontrado mucho eco en los lectores en Colombia. Eso hizo que yo le mostrara otro proyecto de fábula, que pues es ahora a veces un poquito difícil de vender para las editoriales. La otra cosa que me gustó mucho desde el primer proyecto con Jael es que creo que el primer libro salió de algunas fotos que yo puse de un viaje que había hecho por la Orinoquía, y ¿por qué no hacemos un libro con animales propios, con animales nuestros? Y de ahí salió la paca y el escarabajo. Y esto ahora, cuando tú me has comentado eso, Jael, hablamos también un poco como de traer al panorama local esta historia también. Entonces, la idea del páramo
que el páramo el páramo hay en muy pocas partes del mundo y Colombia es uno de los grandes afortunados y además es la reserva más grande que nosotros tenemos de agua en la gran ciudad que vivimos y soy una amante del páramo, entonces introducir el páramo también fue un elemento que tuvo total eco por parte de Jael, le encantó la idea. Y la tercera, que ahí sí que brincó de la felicidad, cuando decidimos que fuera una niña la que llevaba como la bandera de la honestidad. No es un panfleto, es muy cierto que se ha demostrado cuando el gobierno está a manos de una mujer, generalmente resulta un gobierno más honesto, ¿no? Y el medio ambiente, la conservación del medio ambiente es tan crítico que nos pareció una decisión acertada poner a una niña que se llamara Eva para que liderara este tema del valor de enfrentarse al rey para decir, yo lo puse y no funcionó. No tenía que ser tampoco un personaje complaciente, porque un líder no tiene que ser así, pero también tiene que ser honesto y no engañar, ¿no? Hay otra cosa que me dijiste, Jael, que pusiéramos flores locales. No sé si te acuerdas, porque yo Sí, tenía sí, unas flores más genéricas me y me acuerdo. comentaste que pusiéramos más la flora exuberante que tenemos en Colombia, y esos son los ejemplos que presentan los tramposos. Entonces Sí, quedó clarísimo como que eso hizo clic rapidísimamente que fuera una niña y pues bien, ¿no? ¿Por qué no? Maravilloso. sí. Y funciona muy bien porque Eva creo que se vuelve un personaje entrañable dentro de la historia. Y a mí me parece que aquí se conjugan varios elementos de la estética de Claudia Rueda y también como de su formación. Bueno, primero que es una fábula de una leyenda china que se actualiza tanto localmente, tanto en el territorio como en la época. Y a través de las ilustraciones de Claudia, de las flores que habíamos, en algún momento pensamos ponerle los nombres, pero finalmente quedó mejor así, pues la imagen habla por sí misma y lleva a los lectores a hacer una intertextualidad y a buscar qué tipos de flores son. Además, todas pertenecen al páramo. Y lo otro es que desde su formación como abogada, que seguramente algo le quedó en el alma, también hay una propuesta del tipo ideal de gobernante, y es el gobernante que cuida, de caso, pues que cuida el páramo y que busca entre sus jóvenes quien lo sustituya, pues desde valores deseables de gobernabilidad. Entonces, hay una propuesta también política, hay una mirada actual sobre la fábula y hay una actualización de esos elementos pensando también hacia los lectores de hoy, incluida la Sí, niña. Claro, qué bueno que sí. incluye, voy a agregar una pequeña cosita que me parece importante, que incluyes el tema político, porque siempre tratamos de transmitir a los niños que no arrojar basura, que reciclar, que todo esto, pero creo que probablemente muchos están de acuerdo que de las cosas más críticas que definen que podamos seguir viviendo en este planeta es que elijamos líderes que sean honestos con el tema del calentamiento global y todos los temas, y que sean valientes. Hay que tener mucho valor para enfrentarse a toda esta fuerza que tiene el capital y el capitalismo y el consumismo de no dejarnos hacer las cosas que tienen que hacer los gobernantes para que salvemos el medio ambiente. Así que aquí la honestidad y el valor que tiene Eva son los valores que más quisimos resaltar como elementos fundamentales para que este planeta continúe para nuestros hijos. Los lectores preguntaron en la sesión anterior si habías ido al páramo, si habías tomado fotos para tener un registro fidedigno de cómo es la vegetación. Siempre que estoy frustrada con la humanidad o con el país o con la ciudad, me voy a Siecha. Páramo de Siecha, que queda dentro del Parque Nacional de Chingaza, es de uno de mis sitios, como lo hacían los indígenas en la otra época, para mí es mi sitio de ritual. Me encanta ir. Además, me encanta llegar a la tercera laguna y encontrar un aviso que dice que los europeos que se robaron la figura que encontraron en la laguna cuando la desocuparon, se la llevaron a Europa y enfrente del puerto de Hamburgo se incendió el barco donde estaba la figura. Así que creo que hay algún tipo de venganza. Me gusta mucho ir a Siecha, es un sitio absolutamente mágico. Pero tú tomaste como las referencias desde tu vínculo afectivo con el páramo o te Claro, tocó no, también tomar fotografía. no, siempre que voy tomo fotos. Sí, sí, claro. Ah. ¿Y por qué Eva? ¿Qué sentido le dieron ustedes a ese nombre? Bueno, ahora que preguntas, puede relacionarse con Adán y Eva, pero no. Me gusta mucho la fonética del nombre. No tiene nada que ver con el Jardín de las Delicias, pero podría.
Eso es lo rico. Los nombres en mí vienen muy como que me llegan, Ok, no los intelectualizo mucho. No sé, muy bien. Jael, si tiene algo que comentar sobre eso. No, realmente no quisimos relacionarlo ni con el origen del paraíso ni nada de eso, sino que nos parecía un nombre sonoro, corto y que por lo tanto como que se quedaba, era contundente. A mí siempre me han gustado los nombres cortos. Muy bien. Entonces, pero igual ese lo escogió Claudia y estuvimos de acuerdo. ¿Cómo llegan a la decisión de intercalar páginas de colores dentro del libro, en las páginas donde va el texto? El diseño lo trabajamos con la diseñadora de planta de la editorial y se propuso, bueno, primero esto para darle más dinámica a la historia, a la presentación del libro, a la diagramación y al diseño, pero también había algo importante y era que nosotros desde el comienzo, como les dije, teníamos claro que era una fábula y por eso quisimos como poner el texto a un lado y la imagen al otro para mantener algo como de la tradición de la fábula. Los libros tradicionales de fábula tienen el texto a un lado y la imagen al otro. Entonces quisimos también como jugar con eso y el color era de pronto como para darle una continuidad también después con la imagen, para que no quedara como tan perdido, pero sí desde el comienzo tuvimos claro que el texto quedaba a un lado de la imagen para mantener como esa estructura de la fábula. Por eso no intercalamos el texto dentro de la imagen, ni lo pusimos digamos, en movimiento, ni nada de esto. No sé Ok. Gracias, Jael. Sobre eso quería agregar sobre el color. Si ustedes se fijan en el libro, la paleta es muy la del páramo. En el páramo no es tan rico como más bajo, porque estamos en el páramo, estamos muy altos, estamos por encima de 3.000 metros. Entonces los colores son más sepias, menos vibrantes, los frailejones son un verde que no tiene mucho amarillo, toda la paleta es menos exuberante y menos colorida, y los colores resaltan en el vestido de Eva y en las flores. Entonces hay un contraste porque ahí sí hay colores que casi no existen en el páramo, pero son estos rojos vibrantes y ese casi fucsia del vestido de Eva para hacer el contraste. Pero los fondos, las pieles, las prendas de los demás son todas dentro de la paleta del páramo. Sí, de hecho los lectores se preguntaban si había un sentido más allá del significado de los colores, porque, por ejemplo, los personajes más destacados de la historia están señalados con unos colores, unos tonos particulares, mientras que el resto está en tonos de grises, como más mimetizados con el ambiente. Entonces, queríamos saber si, bueno, más allá de la vinculación con los tonos del páramo, si había algún otro sentido adicional en ese trabajo con los colores. Claro, pues el rey tiene el traje verde, ¿no? Porque él es el que quiere delegar la protección de la naturaleza. Entonces, pues ahí hay una simbología. El resto sí corresponde, pues el resto de la paleta corresponde a lo que se ve en el páramo y el rojo de Eva es un poco relacionado con su valor y con el protagonismo que tiene dentro de la historia. Ya. ¿Y qué técnica usaste para esta ilustración? Esto es en lápiz, trazo de lápiz de grafito y el color es aplicado en Photoshop. Hay una pregunta que me llamó la atención y es sobre el trabajo con los ojos de los personajes. ¿Sí? En algunas imágenes son unos ojos que muestran como una mirada más ingenua y en otros como una mirada más profunda. ¿Hay una intencionalidad allí? Ah, qué observación. Sí, sí, claro, el rey es el que tiene los ojos más profundos. Todos los demás son niños, todavía están observando, tienen esa ingenuidad, pero también se obedece a que hay más acercamiento al personaje, pero claro, es un personaje profundo, es un personaje con la experiencia de la vida, que también refleja bondad, porque lo opaco es menos transparente, ¿no? Lo que refleja es una persona que tiene profundidad, pero pues las aguas limpias, ¿no? Pero profundas tienen eso, ¿no? No son aguas pantanosas, son profundas, pero son también transparentes. Un poco esos Muy ojos bien. reflejan eso. Nos preguntábamos también de dónde sale tu interés por los relatos tradicionales. Hemos visto que en tu obra hay varios libros que parten de relatos populares. ¿Cuál es tu vínculo con la tradición oral y la narrativa?
puede sonar a veces un poco anacrónica porque no es la más fuerte tendencia ahora en las listas editoriales, pero yo le tengo una atracción inmensa, me dice muchas cosas. Me parece que las historias tradicionales, yo empecé a hacer libro álbum con leyendas zen, La suerte de Oso, que fue bueno, antes publiqué otro libro que es menos conocido. La suerte de Oso es una leyenda tradicional zen. Y yo estaba leyendo en ese momento muchas cosas como de literatura de leyendas orientales y a mí me dicen mucho y me hablan mucho. Y creo que todas esas leyendas tienen una sabiduría construida durante miles de años y creo mucho en esas sabidurías que trascienden en el tiempo y tienen un valor muy importante y creo que no envejecen para los niños a pesar de tener mucho, de venir de muy atrás. Y tienen mucha receptividad, a él lo puede decir. Estos dos libros con estructura de fábula tienen mucha receptividad entre los niños. Les ha ido muy bien a estos dos libros. Sí, y a mí me parece también importante que haya, digamos, diferentes tipos de narraciones para los niños. O sea, que el niño también como lector encuentre fábulas, encuentre leyendas, encuentre pues narraciones contemporáneas, porque además cuando el lector se forma como lector, lee el qué, pero también lee el cómo. O sea, lee la historia, lo que están narrando, pero también cómo lo están narrando. Y eso es parte de la formación del lector también, descubrir ese cómo, que a veces, o sea, no siempre es explícito, pero uno sabe que lo están narrando de otra manera, que la fábula se narra de otra manera y que el cuento se narra, el cuento contemporáneo se narra de otra manera y que la historieta se narra de otra manera. Entonces también forman parte de la formación del lector y es bueno que haya esa variedad, que se encuentre con diferentes tipos de narración. Sí, y en ese sentido, ¿qué peso, qué valor le den ustedes a la reinterpretación de relatos tradicionales? ¿Qué sentido tiene hacer una reinterpretación? Pues es lo que convierte la fábula en un libro de autor, ¿no? Porque pues replicarla idénticamente, de una manera idéntica sería simplemente una reedición. Obviamente hay una nueva lectura, una lectura a los tiempos y una lectura al lugar a la experiencia propia. Así que me encantan las reinterpretaciones, me gusta muchísimo porque es justamente eso, es hacer que el libro sea apropiado por el autor y por los lectores. No creo que deba ser simplemente una réplica pues reeditar Caperucita Roja idéntica, con las ilustraciones idénticas, pues está bien, pero forma parte de otro lado. Creo que el trabajo nuestro es más de interpretar desde la ilustración, desde el texto, y pues eso fue lo que hicimos. Y también son guiños al lector, ¿no? O sea, es una manera de decirle, pues esto también tiene que ver contigo aquí y ahora. Entonces, también por eso, pues que también es lo que hace Marina con la Santi con los cuentos de hadas. Entonces, y lo que hace Claudia con estas leyendas de tradición y de lugares lejanos, es presentarle esos guiños para que el lector también se enganche dentro de la lectura y sepa que también tiene que ver con él. Sí, es decir, les da actualidad y además le ofrece al lector una lectura desde quien hace la reinterpretación, ¿no? Porque también pone más al alcance de los niños contemporáneos esas historias. Claudia, tú como creadora y como docente, ¿qué le recomendarías a las personas que están iniciándose en el mundo de la ilustración de los libros para niños? Ver mucho, por supuesto. Así como a los que quieren escribir les dicen lea mucho, yo creo que hay que leer mucho y ver mucho, no solamente del libro álbum, del libro infantil e ilustración, sino también de historia del arte, por ejemplo. Yo amo la historia del arte y es algo que me ha ayudado muchísimo a tanto la historia antigua como la historia contemporánea, me ha enriquecido mucho mis posibilidades de expresión en lo visual. Mirar lo que hay y lo que se ha hecho antes también en libro álbum, no solamente lo que está publicado ahora. Conocer también la historia del libro álbum, que es fascinante, desde lo que se hizo en el siglo XVIII y XIX, como lo que se hizo en el siglo XX, que fue increíble toda la historia del libro álbum en el siglo XX, es bien enriquecedora, sobre todo al principio del siglo XX,
había cosas muy lanzadas, luego en los 50s y los 60s, y luego aprender sobre el proceso, ¿no? Aprender mucho sobre narración visual, sobre las posibilidades de la narración. Los dibujos animados también nos enseñan mucho, me gusta mucho ver los dibujos animados, por ejemplo, sin voz, y ya en el campo de la expresión plástica misma, pues la formación en dibujos sirve cantidades, ¿no? No tanto, no específicamente en ilustración. La ilustración es más un acto de observar y luego ya se vuelve un acto de expresión, pero definitivamente pues hay que nutrirse y luego ya pues buscar y simultáneamente buscar una forma de expresión propia. Pero sí, además pues es que es delicioso investigar y leer. Y de los autores que tú sobre los que has investigado, que has conocido, ¿hay alguno en particular que tú consideres que sea imprescindible? O algunos, para alguien que quiere aprender sobre el Digamos, algo. el que más envidio por su libertad es Quentin Blake, el que ilustraba los libros de Roald Dahl. Yo a veces soy muy controlada, él es la libertad pura en la línea y pues me encanta. Una pregunta para ambas, pero me gustaría empezar con Claudia. ¿Qué les recomendarían ustedes a los padres con respecto a la vinculación del niño con los libros? Porque a veces vemos que los padres tienen algunos temores o algunos prejuicios. Como madre y como creadora, ¿qué le podrías decir tú a los papás? Ponerlos a diferentes formas de libros, diferentes formatos, diferentes formas de contar la historia, como muy acertadamente dijo Jael, porque hay un libro para cada niño, como hay para los adultos, pues a mí me puede gustar mucho un escritor que a otra persona no le guste, así sea un premio Nobel de literatura. Entonces, cada niño tiene su gusto y eso es lo fascinante del libro álbum, que hay todo menú para escoger, pero todo dentro de calidad. Es bueno atender a las elecciones que hacen las buenas librerías. Eso es una buena guía porque ahí ya vienen los libros curados, las librerías dientes, las bibliotecas que se cuidan con los títulos de libros para niños. Es una buena guía para ofrecerle una gama grande, pero dentro de libros de calidad. No, yo creo que exponerlos hasta que el niño naturalmente empiece a inclinarse por los libros que le están diciendo algo, porque responden a las preguntas que él se hace o a los gustos. Entonces yo creo que exposición a diversidad de posibilidades dentro del libro. No tiene que ser el libro del animalito o al contrario, ¿no? Entonces dejar un poco como que el niño empiece a explorar variedad, no una sola opción, porque no hay un solo libro bueno. Jael, ¿tú quisieras añadir algo? Sí, yo creo que hay dos cualidades muy importantes en los niños que se deben conjugar con el tiempo de los padres, y es la curiosidad y el asombro. A mí me parece que si los padres exponen en su mayor cualidad y acompañan al niño en esa curiosidad y ese asombro, los libros se potencian de una manera increíble. Lo que pasa muchas veces es que nosotros como papás a veces estamos más pendientes es de que el niño aprenda y no nos damos cuenta de que lo que realmente le aporta al niño es explorar a través de la curiosidad y el asombro, que lo hace el niño de manera natural. Y el padre y la madre que tienen tiempo pueden acompañar al niño en esa exploración a través de la curiosidad y el asombro y despertar su propia curiosidad y su asombro. Yo creo que los libros para niños nos abocan a esa curiosidad y ese asombro que teníamos cuando éramos pequeños. Nos obligan, porque es que todo lo que uno descubre en los libros es como volver a ser niños y volver a curiosear en ellos. Yo diría simplemente que dedicar tiempo también a explorar los libros junto a los niños, junto a nuestros hijos, despertando desde la actitud de la curiosidad y el asombro. No se necesita más. Yo quisiera ahora darle la palabra a nuestros lectores que están acá, si quieren hacerle alguna pregunta a la autora o a la editora, tienen la palabra. Pilar. Bueno, yo quería primero que todo decirle a Paula que me encantó el libro que escribió, las ilustraciones también muy lindas, pero el sentido, lo que entrega el cuento, pienso que es muy bueno para los estudiantes, porque les va a dejar ahí en el inconsciente
esto de que uno tiene que ser honesto, que no importa si 1000 personas están contigo y esas 1000 personas no están diciendo la verdad, tú tienes que ser tú, única, irrepetible. Y eso, ese valor que entrega, me encantó. ¿Alguien quiere comentarle algo a Jael sobre el proceso de edición, por ejemplo? O sea, lo que implica eso, llevar un proyecto, ¿sí? Desarrollar un proyecto. Del proceso de edición, eso me gustó mucho. Son cosas que uno no sabe, de que uno entrega el cuento y después hay preguntas que quedan ahí como en vacío y hay que llenarlas. Es como para cuando uno escriba o cuando haga escribir a los estudiantes, me va a servir mucho a mí al momento de trabajar producción de texto, trabajar como en la misma forma que se trabaja en la editorial. Y eso también es Sí, súper enriquecedor lo que he visto ahora. claro. Para ti como docente y en general para todos los profesores, hay una cosa muy importante y es ver la escritura como proceso. Muchas veces pensamos que se escribió y ya, eso está ahí ya escrito. Y resulta que escribir es volver sobre el texto muchas veces. Y es lo que también se hace desde el plano editorial. Es volver nuevamente, pues primero sobre el texto, luego pues en el complemento con las imágenes, luego sobre la diagramación, sobre el diseño, y todo eso es un proceso que termina siendo un objeto, que termina siendo el libro y que termina siendo una propuesta de lectura. Pero si lo trabajamos con los estudiantes desde el comienzo, es una formación también en la escritura. O sea, saber que lo que escribo no es ya, sino que hay posibilidad de trabajarlo y retrabajarlo muchas veces. No sé si Laura quisiera comentar alguna cosa o preguntar. Sí, bueno, tengo para Claudia y para Yael, pero mientras Claudia llega, yo quisiera saber, digamos, desde la editorial, cómo saben que un libro así vale la pena, ¿sí? Cómo saben que cumple los requerimientos, que le va a gustar al niño. Bueno, cómo saben que vale la pena publicarlo. Sí, pues yo creo que también debe haber curiosidad y asombro en el editor, porque pues uno lo descubre. Bueno, el editor generalmente ha sido un lector de muchos años que también se forma, no solamente como editor, sino también como lector. Eso forma parte de la edición y es allí donde uno descubre que esa historia vale la pena, que se puede publicar. Ahora, no todo lo que encontramos que vale la pena lo podemos publicar. Sobre todo yo que trabajo en una editorial grande que tiene unas políticas y tiene unas colecciones, no podemos publicar todo porque primero a veces hay unos cupos editoriales, o sea, vamos a publicar tantos libros al año y además porque hay unas colecciones y esas historias tienen que encajar dentro de las colecciones. Es de pronto como los cinturones que tenemos dentro de las editoriales. Pero digamos, cuando nosotros descubrimos que es una buena historia, tratamos de hacer todo lo posible para que llegue a los lectores y lo podamos publicar. Yo creo que ahí también hay como un encantamiento de uno como lector. Bien, Laura, ya puedes hacerle tu pregunta a Claudia y luego tiene la palabra Nicole. Ya, bueno, tengo dos preguntas. Bueno, una es en cuanto a la línea, tu ilustración. A mí me gustaría saber si tú digamos, si esa es tu línea toda o tú la pensaste en el libro y la hiciste así, pues, por el libro. A mí la historia me habla el estilo que debo definir para la ilustración, tampoco la forma. Trato como que empiezo a bocetear y empieza a salir. Hay una parte como muy no consciente en los trazos y las formas gráficas que empieza a expresar el lápiz. Por eso el lápiz de grafito me gusta tanto. Sí, entonces el lápiz empieza a hablar solo y el estilo se empieza a definir. El estilo se empieza a definir por sí mismo y cada historia como que determina el estilo que se vaya a decir. Pero en ese tiempo que hice ese libro estaba muy cercana al lápiz de grafito, simplemente porque ya estaba un poquito cansada de trabajar en el computador mucho y el grafito fue como volver a mis principios de dibujo. Volvamos a la pregunta que teníamos, gracias Claudia, la pregunta que teníamos con Jael, que le había Nicole preguntado otra vez sobre esas situaciones en las que las editoriales grandes tienen unas exigencias que hacen que un texto pueda entrar o no en la colección. Sí.
Bueno, cuando yo hablaba de cinturones, hablaba de pues que hay un plan editorial. Ese plan editorial incluye un determinado número de libros y hay unas colecciones dentro del catálogo, entonces las historias tienen que encajar dentro de esas colecciones. Pero por otro lado, veo que tu pregunta va más hacia cuáles son los criterios de selección de una historia. Esos criterios tienen que ver pues con la calidad literaria, y la calidad literaria tiene que ver pues con la trama, con el tono, con la construcción de los personajes, con el uso de un lenguaje. O sea, todas esas son características que conforman que una historia esté bien contada y llegue a los lectores, o sea, que tenga el tono adecuado de acuerdo con lo que se está contando, que los personajes estén bien construidos. Bien construidos quiere decir que crecen con la historia, que tienen perfiles definidos, que se utiliza un lenguaje fluido, un lenguaje pues también acorde con el tipo de historia que se está contando. Todo eso son como características de una construcción literaria que termina siendo exitosa y que llega al lector. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? No sé si Valeria, Titi. Yo sí tengo una. Una pregunta Hola. para Una señora. pregunta para Claudia. Al trabajar historias, digamos la reelaboración de historias tradicionales, si tú te ves, a ver cómo hago la pregunta, como en el dilema porque hay una frontera, como una frontera para el peligro de caer como en el mensaje. O sea, si tú te ves o eres consciente de esa frontera y cómo la resuelves, si eres consciente de resolverla desde lo estético para no quedar, pues porque en la literatura moderna pues hemos venido luchando mucho porque la literatura no se utilice para dejar mensajes, sino que se resuelva en lo estético. Entonces, veo que ese es como un riesgo que para un creador pues se corre. No sé si tú has tenido conciencia de eso, si lo haces, o sea, háblame un poco pues sobre eso, lo quisiera saber. Uy, gracias por la pregunta, porque es un dilema grandísimo. Terminar una historia es de las cosas, sobre la historia de un libro álbum que es tan breve, porque en la novela es más el recorrido que el destino, ¿no? En realidad, pues porque es tan largo el recorrido que al final, pues el final no es como lo más visible dentro de una novela, pero en el libro álbum el final es muy visible, porque es un libro muy corto, son 32 páginas, muchas veces 24, y el final está ahí muy, muy, muy llamando. Hay algo que sí me gusta de la fábula, que es como ese ritmo que está muy apropiado para la estructura corta, ¿no? Entonces, eso me atrae mucho de la fábula, que es un relato corto que tiene un principio y un final. Entonces, eso me llama muchísimo la atención. Pero el final moralizador, sobre todo, me molesta más en las historias tradicionales europeas, las del bosque, que en estas con las que comencé, que fueron las historias orientales, que tienen generalmente finales abiertos, más bien planteando preguntas, como La suerte de Ozu, por ejemplo. Termina, ¿será bueno o malo? ¿Cómo lo puedes saber, no? Eso me llamaba mucho la atención de las historias orientales y por eso fue como las primeras que tomé. En este caso, de la semilla sí tenía una pequeña lección y con Jael estábamos como conscientes de eso, pero tomamos el riesgo. O sea, no es tan educativo, pero sí definitivamente quien triunfa en este caso es la niña, quien es elegida es la niña que escogió ser sincera. Pero digamos que lo dice más la historia que el autor. No sé si queda clara la diferenciación, ¿no? Como que los personajes en la historia llegan ahí y no tanto el autor con algo más descrito. No, y sí, porque el aporte tuyo, por ejemplo, con lo de las flores locales, con los colores, con los otros personajes, pues sí rompe un poco esa intención. Porque incluso yo cuando en la sesión anterior yo decía, no, yo más allá de que estos son los mentirosos, yo haría con un taller cosas maravillosas con esas materas y con esos personajes que fueron muy creativos al inventarse. O sea, Gracias. transgredir un poco Claro. esa postura. Claro,
Y es una Sí, forma pero como creo de que eso es de aporte tuyo desde lo estético, sí. Total, es una Exacto. reinterpretación desde lo estético. También hay un Ujú. poco jugar, que yo lo he hecho, como lo que dice la reinterpretación de la ronda de Juguemos en el Bosque, en el que luego resulta ser un niño que está vistiéndose para ir al colegio. Entonces, pues esos son otro tipo de reinterpretaciones que a mí me gusta mucho, ¿no? Es como romper con esos estereotipos y cambiarlos. Faltaría un poco todos estos libros de princesas, que hay unas reinterpretaciones muy buenas de todo eso, pero que a mí me chocan muchísimo, muchísimo, que la felicidad, el logro en la vida de una princesa es conseguirse un príncipe, pues eso es horrible. Pero en este caso son casi todas historias occidentales y esas sí tienden a ser más abiertas. Pero claro, es un dilema y creo que es la historia, es el viaje lo que debe ser la historia, no el mensaje, ¿no? Entonces, pero buenísimo pues que nos pongamos esa pregunta, que nos invites a plantearnos eso. Titi, gracias. Nicole tiene la palabra. Bueno, tenía dos preguntas, no sé si formularlas mucho, pero es sobre referente al cuento y es para la señora Claudia. Bueno, ¿cuál fue su real inspiración al escribir este cuento y por qué exclusivamente una cabra? Y eso, o sea, ¿con qué fin? O sea, tipo, a mí me gusta escribir, me encanta escribir, pero no soy fanática de escribir cuentos, soy como más a la literatura y me inspiro, no sé, tengo muchos escritos que son referentes al amor, que los trato de formular con diferentes personajes, diferentes contextos y cosas así. Van en inspiración por mi pareja tal vez y por mi familia y por películas románticas que he visto. Y también tengo escritos de hospitales, porque tengo experiencia en hospitales, tanto por mí como por mi familia. Entonces me trato de como agarrar de eso y sacarlo y ponerlo en un escrito. Entonces, quisiera hacer, tipo, ¿cuál es su agarre para empezar un cuento y por qué una cabra? Bueno, haces varias preguntas interesantes, Nicole. La decisión para este libro, y yo no sé si yo le alcancé a comentar a Jael, fue que yo en un principio lo hice con personas. La primera versión de la adaptación de este libro fue con personas. Y luego incluí los animales. A cabras, porque las cabras me llaman muchísimo la atención. Son un animal, primero, pues que vive en esas regiones de poca vegetación. Y segundo, me llaman la atención estéticamente. Me parecen unos animales fascinantes, me crean mucha curiosidad. Y sobre el hecho de utilizar animales para contar las historias, a mí me gusta mucho personalmente porque me crea un poco de distancia. Para mí siento tanta empatía y tanta cercanía a lo que yo soy, que es ser humano y hacia los niños, que representarlos a veces, representar algo que está como tan cerca de nosotros es más difícil. En cambio, con los animales, además de que me generan mucha atracción, poderlos crear como unos personajes que cuentan una historia, sin tener esa cercanía. Entonces, en algún momento dentro del desarrollo de esta historia dije, no, voy a quitar a las personas y voy a volver los animales y la historia fluyó mucho más porque tenía esa distancia y no tenía ese compromiso tan fuerte como cómo se van a ver estos personajes como personas y ya cuando les pones ciertos rasgos como seres humanos empiezas a comprometerte. Entonces entras a tender a quitarle un poco los detalles para no tener a comprometerte con cierto tipo de persona, que este tipo de características físicas son las características físicas del que es honesto y este tipo de características son del que son deshonesto. Entonces, pues a veces los animales nos permiten esa distancia, pero primordialmente es porque me fascina dibujar animales. Me encantan y creo que cada animal viene como con su carga de personalidad, como con su paquete de sus características. Entonces eso me atrae muchísimo de hacerlo con animales. Y en cuanto a tu proceso creativo con tus historias, pues yo creo que darte la libertad de experimentar, hacerlo con personajes, con formas, con animales, experimentar y ahí uno va encontrando cómo le fluye a uno más. Y lo que te vaya fluyendo más es por el camino que debes ir. Lo que más te permita expresar lo que quieres decir, por ese camino es que debes ir. Pueden ser animales o pueden ser personas, no sé, es una decisión casi que el proceso se lo dice a uno y no previamente al proceso. ¿Pero por qué se inspiró en escribir ese cuento? ¿Cuál fue su inspiración?
cuando yo leí esa historia, yo tenía esa historia entre mis archivos desde hace mucho tiempo y me gustaba como esa sorpresa. Me gustan las historias con una sorpresa y obviamente pues el final es una sorpresa. Y la tenía guardada. Alguna vez alguien me la había pasado con la idea de hacer un libro. Y cuando empecé a pensar sobre el tema tocar el tema del medio ambiente y cuando empecé a decir esto tiene que ser como el páramo y cuando empecé a, pues, se empezó a hacer tan evidente en el siglo XXI el papel tan importante que tienen los líderes en la definición de lo que va a ser la vida, la viabilidad de nuestra existencia dentro del planeta. Creo que todo se juntó y dije, este puede ser la historia para esto y este tema de lo de la honestidad puede ser una vía. Y el truco de la semilla que no nacía es esas pequeñas sorpresitas que me parece que debe tener la historia que me encantó. Entonces, es una unión de un gusto por una fábula y luego esa fábula busca lo que hablábamos con Titi, su adaptación y en el lugar cuando uno tiene una pregunta. Entonces yo tengo ahí como guardadas mis fábulas. Hay varias fábulas que me gustan mucho y no puedo explicar bien por qué, pero me gustan mucho. Las tengo ahí guardadas como para adaptarlas a un tema del que yo quiero hablar. Es un vehículo. Tiene ahora la palabra Jenny. Hola Claudia y a él y todos. Pues yo quería primero decir que me gusta mucho el trabajo de Claudia. Me parece muy analítico, como todos sus libros son como muy, como si, no sé, me recuerdan como las clases de semiótica. Lo veo como muy juicioso, ese trabajo de qué elementos usar y como los efectos que da y todo ese espacio que le da al lector, cómo de construir, me parece súper chévere. Y, y lo otro, pues mis preguntas son, ayer estaba escuchando ese homenaje que le hicieron a Ibar Dacol con Margarita Valencia y él decía que los libros para niños están en un momento muy difícil y se refería especialmente a los otros medios que hoy tienen los niños, pues como para ver cosas, ¿no? Ver imágenes, texto, aprender y todo muy digital. Entonces yo quería preguntarle a ella como autora, ¿cómo ve eso? ¿Qué piensa de esa, pues de eso? ¿Será que sí están como en crisis esos libros con el resto de contenido que hay hoy para niños? Y la otra pregunta es, ¿cuándo ella sabe que una historia está terminada? Como que ya ha acabado su proceso. Jenny, muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias por todas las preguntas, están muy buenas. Y gracias por la alusión a la semiótica, creo que eso me parece fascinante, es un gran halago. Yo creo que lo que nunca se va a acabar es la necesidad que tenemos los seres humanos de tener historia. Eso no podemos, los seres humanos no podemos existir sin las historias, sin la ficción, sin crearnos en la imaginación algo más allá que nuestra simple existencia como el resto de los mamíferos. Creo que lo que nos hace humanos y lo que nos hace inventarnos es la capacidad de imaginar y de crear, y eso está en gran parte en las historias que construimos. Y las historias van buscando sus superficies. En un principio, en Egipto, las superficies eran los muros y los papiros. Luego se llegó el códex y los libros. Y tal vez tenemos que estar abiertos a que esto empiece a cambiar como de superficie. Yo amo los libros, amo el papel. Por eso ama el papel, porque el papel no se cae como se cae esto. Exactamente. Laura tenía una pregunta. ¿Para quién era la pregunta, Laura? No, pues era para Claudia. Aunque me surgió otra más técnica que yo creo que ya él sí podría ayudarme a entender. Porque Claudia dijo que el libro álbum tenía 32 páginas o 24. ¿Eso es una exigencia? No tiene que tener 32 páginas o 24. Hay una exigencia, digamos, para impresión, y es que los libros tenga el número de páginas sean múltiplos de 8 o de 4 para hacer los pliegos de impresión. Pero, digamos, el número de páginas en una historia no es una exigencia.
y mucho menos en el libro álbum. Es más, hoy en día han surgido nuevas propuestas y pues muy arriesgadas y muy innovadoras y son álbumes que tienen diferentes tipos de formato. Mejor dicho, ya se puede jugar con las propuestas gráficas y las propuestas de formato en las editoriales. Entonces, el número de páginas no es una camisa de fuerza. Sí hay que jugar con el número digamos, con los cuadernillos para no desperdiciar papel. Pero eso no quiere decir que tenga que ser de tal número de páginas. Ya tenemos a Claudia ahí, de pronto nos pueda también aclarar este tema de las 32 o 24 páginas en el libro álbum. Ok, pero primero, qué pena. Primero terminamos con la respuesta. Entonces, pues yo creo que debemos estar abiertos a, a buscar nuevas superficies, digamos, nuevas formas de contar las historias y de contarles las historias a los niños, pero que viva el libro y que viva por mucho tiempo, pero también debemos dejar un espacio en nuestra mente para que haya otra posibilidad de comunicarnos. No soy muy amiga de que eso se traslade al video. Me parece que el proceso de la lectura es muy importante para el proceso mental que se hace. Creo que el video es otra forma y es tal vez más ligero, menos profundo. Pero exploremos a ver qué más posibilidades nos da esta forma. Creo que el ser humano es muy recursivo, muy elástico y mientras primero preocupémonos por salvar el planeta y mientras tanto salvamos los libros. Hubo una segunda pregunta que en el estrés que me dio desconectarme se me borró, pero si me la repito Jenny, rápidamente. Sí, era cuando sabes que tu historia ya está terminada. Ok. A mí me encanta, se lo han atribuido a otros, pero creo que originalmente era de Paul Valéry, que decía que uno no termina las historias sino las abandona. Creo que hay algo de eso, pero en el libro álbum, como les digo, es una estructura muy cerrada, muy corta, muy breve. Ahora hablamos de los 24 y 32, entonces es también como muy intuitivo. Y el proceso con el editor es muy importante en ese sentido, porque yo casi siempre presento los libros sin haberlo tenido muy definido el final, porque hacer el final sin caer en lo que hablábamos con Titi, del mensaje y de estar tratando de moralizar es muy difícil. Pero también puede ser muy poco satisfactorio dejar un libro como demasiado abierto y como sin final. Entonces eso pertenece más al campo de la intuición. Y sobre las 24 y 32 páginas, es bastante interesante cómo ahora los libros álbum se han alargado, ¿no? Como en una época de 24, 32, ahora hay hasta muchos libros álbum muy populares de 80 páginas, populares en el buen sentido, digo, de 80 páginas. Pero bueno, el múltiplo de 8 tiene que ver con el tema de la forma de impresión, eso se los puede explicar más Jael, pero es que siempre los cuadernillos tienen esos números, entonces pues tiene que ser múltiplo de 8. Pero es interesante cómo uno empieza a hacer libro álbum y ya casi siempre pues le salen a uno como de 32 páginas sin quererlo. Eso es como en la música, ¿no? ¿Por qué las canciones son de 3 minutos y por qué no de 2 y por qué es tan atrevido a hacer una de 8 minutos? Pues es un poco como, tiene que ver con procesos de impresión, con el número 8, pero es un ritmo que es bueno. Dicen que los límites en el arte son muy buenos y yo estoy completamente de acuerdo. Es bueno tener límites y le dan una estructura a la forma. Es casi musical. Gracias, Claudia. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? Sí, ya es que tenía una pregunta para Claudia antes de esa. Cierto, Laura. Pero me devuelvo un poquito, es con lo de la reinterpretación que me surge. Digamos, me parece muy valioso eso que haces de traer leyendas orientales y eso a nosotros, porque ellos manejan unos temas y tienen una conciencia, de pronto yo creería que mucho más amplia. Pero mi pregunta es, ¿qué tan acertado sería o digamos qué tan bueno o tan malo sería coger estas leyendas y pasarlas, aparte de lo estético, digamos, de que tengan nuestras flores y esto, de pasarlas también a lenguajes propios de nosotros, digamos, que empezara, digamos, como una trova, un ejemplo, una trova paisa, una vaina así, como para tenerlas más cercanas. No sé qué tan loco sería eso.
Dale, las ideas locas son las que valen la pena. Me parece buenísimo, totalmente, totalmente. Es que eso es lo rico también de esta forma del libro álbum y bueno, de la literatura en general, pero es tremendamente experimental. A mí me parece que el libro álbum ha tenido un desarrollo experimental, bueno, desde mucho tiempo, porque como les decía, desde principios del siglo XX ya estaba experimentando en la forma, en el contenido, en la estructura, completamente, completamente lo puedes hacer. Lo importante es que pues tenga su, digamos, como armonía, ¿no? Como la armonía de que estás poniendo esto y tiene la armonía con la fábula, pero no veo por qué no veo en ningún sentido por qué no, porque lo lindo de todas estas fábulas y leyendas populares es que pertenecen, son patrimonio de la humanidad, son ya dominio público. Y eso es lo lindo que tienen las fábulas y los clásicos y todo eso, pertenecen es como a la civilización, como al ser humano, como ente cultural. Entonces, pues podemos jugar con eso pues, sin maltratarlo, pero ensáyalo, ya que, pues, ¿por qué no intentas hacerlo? Muy bien, bueno, hemos llegado ya al final de nuestra sesión del día de hoy. Queremos agradecerle enormemente a Claudia y a Jael por habernos acompañado y habernos explicado con tanto detalle el proceso que hay en la creación de un libro y lo que se debe tomar en cuenta a la hora de acercar a los niños a los libros. Acá Tamara levantó la mano, vamos a dar esta última intervención para entonces cerrar. Tienes la palabra, Tamara. Sí, gracias. Aquí estoy con mi hija. Mi esposo, el papá de mi hija, él creció con los abuelos y entonces por eso tiene una oralidad muy buena y le cuenta cuentos, se inventa cuentos y le cuenta cuentos a mi hija desde que nació. Y ella es excelente para el dibujo. Ella hasta ahora Tamara tiene 10 años. Pero la pregunta es, o sea, si ellos tienen esos talentos, pero ¿qué hay que hacer en ese tramo de que me gusta leer, me gusta escribir? Me gusta dibujar, a decir, voy a hacer un libro y realmente hacerlo y llevarlo sí, llevarlo al mercado y pues que si realmente es rentable, porque eso es lo que lo detiene a uno. Y felicitaciones a la autora. Brevemente, gracias, brevemente porque ya es tiempo, no queremos abusar del tiempo de todos, pero es una invitación a conocer los procesos, porque muchas veces nos acercamos a los resultados de las obras, el libro impreso, la pintura colgada, la obra musical terminada, pero no nos familiarizamos con los procesos de creación y cuáles son los pasos para crear esto, y esto ahí es donde realmente está la minucia y ahí es donde está realmente el trabajo. Tenemos una venta como de que la idea es nací genio, llega una musa y me inspira y salgo a volar con mi libro y nada de eso es verdad. Eso sí que es cuento de hadas. Creo que conocer los procesos de creación, conocer los procesos, escuchar entrevistas de cómo se hacen los libros, cómo hace la gente, los creadores, cómo hacen los deportistas, cómo hace la gente para crear, es algo bien importante, mostrarle biografías de artistas, todo este tipo de cosas es muy formador para ver que esto es un proceso. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora sí nos despedimos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en la sesión de hoy y los invitamos para la sesión de mañana en la que vamos a hablar sobre el libro de Triunfar si niegas el perfume del viento.